allá Venezuela y su sistema democrático o no. Eso tendrán que resolver los venezolanos y para eso hay leyes. A mí lo que me importa es cómo yo saco adelante mi país, el Ecuador. El correísmo espera repetir los positivos resultados electorales que ha alcanzado en los últimos años. Sin embargo, su frontal respaldo al fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro en Venezuela podría convertirse en un obstáculo significativo para lograr este cometido. Los comicios del 28 de julio del 2023 en Venezuela han sido ampliamente cuestionados por la comunidad internacional. Ecuador, Estados Unidos, la Unión Europea y numerosos gobiernos alrededor del mundo han rechazado el triunfo del oficialismo. Las evidencias presentadas por la líder de la oposición, María Corina Machado, han sido tan contundentes que incluso entre los círculos tradicionalmente afines al chavismo existe un creciente sentimiento de malestar frente a lo ocurrido. Otra vez ganaron los abrazos tramposos de los dictadores que al menos se presumen cínicamente. Vemos cómo saluda el presidente Miguel Díaz-Canel, presidente de la hermana República de Cuba. Porque peor aún son los gobiernos cobardes liderados por hombres, pero también por mujeres que con la complicidad de su silencio o con sus ambiguas declaraciones de respeto hacia una soberanía inexistente, a todas luces apoyan las acciones de un régimen abiertamente opresor. Respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos. El robo de las elecciones presidenciales de julio pasado tuvo su graduación esta mañana en Miraflores. Porque además del atraco efectuado, los otrora defensores de la democracia tuvieron que resistir las burlas del hombre que a principios del siglo XXI era conductor de un camión. Y 2 décadas después inicia su tercer mandato consecutivo como dictador consumado. La joya de la corona, the crown jewel, the crown jewel, the imperialence. United States of Europa están derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada. El exilio le robó fuerza a las expresadas por el verdadero ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González. Y el mundo otra vez se quedó mirando a brazos cruzados cómo sufre una nación donde 8 de cada 10 habitantes son pobres. Y cómo más del 50% de sus habitantes viven en extrema pobreza. En este contexto, legitimar un proceso electoral tan cuestionado acarrea una costosa factura política para el correísmo, ya que defender un proceso plagado de irregularidades como la inhabilitación de candidatos opositores, la falta de observadores internacionales y la descarada alteración de los resultados finales pone en duda el verdadero compromiso del correísmo con los valores democráticos, circunstancia que actúa como un efectivo repelente de votantes moderados que valoran la integridad electoral. El Consejo Nacional Electoral venezolano decretó su victoria tras las elecciones de julio, pero no presentó las actas de votación en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición. Dijo que Nicolás Maduro obtuvo 51.95% de los votos frente a 43.18% de Edmundo González. González dijo que tomará posesión, pero si llega a Venezuela, sería detenido de inmediato. Ante este conflicto, la oposición y el oficialismo anunciaron protestas para defender su causa. En los alrededores del Palacio Federal Legislativo ya se reforzó la seguridad. Aunque Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Bielorrusia, Turquía y Qatar le dieron su respaldo, las elecciones aislaron aún más a Venezuela. Argentina, Estados Unidos, Panamá y Uruguay apoyan a González. Además, Chile rompió relaciones con Venezuela y se unió a Costa Rica, Perú, República Dominicana y Paraguay. México sí enviará representante a la investidura. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, canceló su asistencia tras el arresto de un defensor de derechos humanos en Venezuela. Además, 28 excancilleres latinoamericanos, incluidos algunos de México, rechazan la investidura. Bajo el régimen de Maduro, que duraría otros 6 años, el venezolano promedio gana un salario mínimo mensual menor a $2. Por eso y otras cosas,
7.7 millones de personas abandonaron Venezuela en busca de mejores condiciones de vida. Al respaldar a Maduro, el correísmo se vincula indirectamente con el desastroso sistema económico venezolano, que ha provocado que cerca de 8 millones de personas abandonen el país, en un momento en el que Ecuador enfrenta sus propios desafíos económicos. Esta asociación pone nuevamente en escena los temores de que el correísmo podría emular este modelo. El alinearse públicamente con una figura tan impopular como Maduro demuestra un notable distanciamiento de la organización con el sentir mayoritario de la población ecuatoriana. Aunque no contamos todavía con datos específicos para Ecuador, el rechazo regional a Maduro es notable. En Chile, por ejemplo, una encuesta reciente señala que apenas el 1% de los chilenos tiene una imagen positiva de Nicolás Maduro y el 91% cree que las últimas elecciones no pueden considerarse democráticas. Es un hecho que el líder opositor Edmundo González visitará el Ecuador este lunes, pero también es un hecho que las autoridades correístas invitadas a un almuerzo con González, reconocido por Ecuador como presidente de Venezuela, no asistirán. Se trata de Pavel Muñoz, alcalde de Quito, Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas. Eso a pesar de que este es un evento oficial al que Noboa convoca como presidente de la República y no como candidato. Y es que la visita de Edmundo González responde a una gira internacional realizada para consolidar su reconocimiento como presidente electo de Venezuela. En medio de la campaña electoral, el correísmo ha proporcionado municiones a sus adversarios políticos. Los candidatos no dudaron en pintar al correísmo como un movimiento antidemocrático y alineado con regímenes autoritarios. Si recordamos, la Asamblea Nacional emitió una resolución contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Calificaron las elecciones que dieron la victoria a Maduro como fraudulentas, represivas y engañosas. Este pronunciamiento recibió el respaldo de 78 de los 137 legisladores, mientras que los asambleístas correístas votaron en contra. La votación del correísmo no causó sorpresa. Sus legisladores se pronunciaron en contra de reprobar el régimen político dictatorial de Nicolás Maduro. Cuando sean ustedes ejemplo de algo, hablen. Mientras tanto, respeten al menos la Constitución. Tiempo después, en una reciente entrevista, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa respondió a las críticas sobre la postura de su partido y su candidata presidencial, Luisa González, respecto al reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En caso de ganar, Luisa González reconocerá a Venezuela a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Y por qué no lo vamos a reconocer? Porque no le gustan los gringos que haya ganado él. Porque hablan de irregularidades. ¿Dónde está? Prueben con las actas. ¿Dónde está? Demuestren que hubo fraude. República Dominicana, si mal no estoy. ¿Cómo? Están en República Dominicana, si mal no estoy. Creo que lo guardaron en un tesoro del Banco Central de ahí. ¿Qué cosa? Las actas que dan como ganador a González Urrutia. Si está tan segura que ganó, que lo demuestre. ¿Cree que ganó limpiamente Nicolás Maduro? Si el Consejo Nacional Electoral dice ganó esta persona, ganó. Acá tiene que prestar las actas. Los otros dijeron que habían ganado por el 70%. Se vieron las pocas actas que tenían, no era cierto. Entonces, ¿por qué no tengo que reconocer a Maduro? Porque le cae mal a Trump. ¿Se acuerda cuando se inventaron a Guaidó? No aprendemos la historia. El expresidente ecuatoriano, sentenciado por corrupción y refugiado en Bélgica, también mencionó que hasta la fecha no se han mostrado evidencias contundentes que demuestren irregularidades en las elecciones venezolanas. Esta postura de Correa, que habla por su movimiento Revolución Ciudadana, se alinea con los principios del llamado socialismo del siglo XXI, una corriente política que durante su auge fue liderada por figuras como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y el mismo Rafael Correa en Ecuador. El modelo se caracterizó por una fuerte presencia estatal en la economía, políticas redistributivas y un discurso antiimperialista, particularmente en contra de los Estados Unidos. En todos esos gobiernos se comprobaron casos de corrupción, pero sus protagonistas se dicen perseguidos políticos. El contexto venezolano actual presenta un panorama complejo.
Nicolás Maduro ha sido acusado por diversas organizaciones internacionales de violaciones a los derechos humanos, represión política y crisis humanitaria. Según el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU, se documentaron prácticas sistemáticas de tortura y detención arbitrarias por parte del régimen de Maduro. Además, la economía venezolana ha enfrentado un colapso sin precedentes, lo que ha generado una migración masiva de millones de ciudadanos. No, yo tengo seria duda. Me parece que es un dictador, ¿no? Violó una embajada extranjera, secuestró a un refugiado político, destituyó a su vicepresidenta, nombró por decreto 2 nuevas vicepresidentas. No, perdón, pero este ha sido Daniel Noboa. No, este sí es democrático. El dictador es Maduro. Aunque esté en Venezuela tienen de dictador a un Maduro. Aquí tenemos dictador a un Orito, porque ni a Maduro llega. Ya preocupémonos de lo nuestro, por el amor de Dios. Miren lo que está pasando en el país. Hace rato tenemos una dictadura, se ha destrozado el Estado de Derecho y nos estamos preocupando de Venezuela. Las declaraciones de Correa también tienen implicaciones políticas en Ecuador, especialmente en el marco de las elecciones presidenciales, ya que Luisa González, la candidata del correísmo, ha sido vista como una continuadora de su legado político. González ha evitado hacer pública su postura sobre Venezuela. El tema de esta entrevista es la reunión de ayer de las izquierdas y cómo observan al país y también queremos saber cómo observan al mundo. ¿Nicolás Maduro es de izquierda? Bueno, Nicolás Maduro, entiendo que él ha dicho que es un hombre de izquierda, pero eso pues será en su país. A nosotros lo que nos importa es la reunión que hacemos en el Ecuador, en donde también invitamos a actores de derecha a sentarnos con un proyecto que solamente es tendiente a sacar adelante este Ecuador. Pero tampoco es algo así como allá en su país, porque vamos, que él es el presidente de una nación que ha desplazado a 7 millones de venezolanos por el mundo, 500.000 han recalado aquí en nuestro país, entonces tampoco es como que un asunto tan lejano, ¿no? Bueno, no tengo ninguna intención de ahondar en cómo se lleva la democracia o demás en Honduras, en París o en Londres. A nosotros lo que nos importa es lo que está pasando el día de hoy en el Ecuador. Pero muchas de las cosas que están pasando aquí en Ecuador, y una de las cosas que pasa aquí en Ecuador es que hay 500.000 venezolanos sin seguridad social, que no viven en condiciones dignas, que han sido expulsados de su patria. Eso está pasando aquí en el país. Y yo le hice una pregunta muy sencilla, abogada. ¿Usted, Luisa González, considera o no a Nicolás Maduro un hombre de izquierda, independientemente de lo que él se crea? ¿Usted cree que él es un hombre de izquierda? Lenin, mire, si hay 1 millón de venezolanos que han migrado de su país. No, 7 millones han migrado. 7 millones y hay 500.000 en el Ecuador. Ese no es el punto que a Luisa González le mueve. Sin embargo, Correa ha dejado en claro las intenciones de su partido en caso de regresar al poder, pues, según las encuestas, González es la segunda en intención de voto, solo superada por el actual presidente y candidato Daniel Noboa. Recientemente, en una entrevista con CNN en español, González dijo no conocer sobre los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela y dijo que cuando tenga tiempo los revisará. Además, la candidata aseguró que será ella la que gobierne y no Rafael Correa. Esto porque ella ha sido cuestionada por la oposición y presentada como una alfil del expresidente. Luisa González, le digo yo, usted sabe la cantidad de expectativa, la incertidumbre que puede generar en los ecuatorianos una persona que no pueda fijar postura ante un régimen como el de Maduro, el daño que le puede causar a su propia intención de voto. ¿Por qué no fija postura? Dígamelo para que los ecuatorianos lo tengan claro. Querido Fernando, en la pausa he dejado el micrófono y la cámara abierta. No necesito consultar a ningún asesor. Yo sé manejar mi comunicación. Soy una mujer capaz, inteligente y que llevo yo misma las riendas de la conducción de mi campaña y de las líneas con las que yo me comunico hacia los ecuatorianos y hacia el mundo. Y vamos a ver, yo le desafío a usted a que muestre cuántos países del mundo violan derechos humanos, violan la democracia y llevan relaciones comerciales con Estados Unidos. 1. 2, usted habló de aislamiento. Y yo Venezuela, le voy a decir empezando Venezuela,
En eso tiene razón, empezando Venezuela. Tiene relación comercial con Estados Unidos. Tiene toda la razón. Eso no quiere decir que no se fije una postura en torno a qué tipo de régimen es el que se encuentra en el... Ojalá podamos hacer... Una cosa es la relación comercial. Ojalá podamos hacer una entrevista en la que dialoguemos sobre todos los países del mundo con los que Estados Unidos tiene relación comercial, que violan derechos humanos y que no están en esta lista, solamente se topa Venezuela. Oiga, Lo Luisa, siguiente que sí quiero hablar, pero ¿sabe qué? En eso tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón en eso, Luisa, tiene toda la razón, yo le doy toda la razón. Es cierto, es una hipocresía y un doble estándar. Es cierto, nada más que hay un pequeño detalle. Aquí hay precio por la cabeza de Nicolás Maduro, por la cabeza de Diosdado Cabello y por la de Vladimir Padrino. O sea, dentro de que hay relaciones comerciales o no, hay recompensa y han fijado postura. Usted no la va a fijar entonces, ¿no? Para ya salir del tema, porque pues si no quiere fijar postura, dígame que no ya. Ecuador enfrenta sus propios desafíos de seguridad, economía y gobernabilidad, por lo que la identificación internacional del correísmo con el régimen de Maduro se convierte en un verdadero tiro en el pie electoral. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.